esperando que esta palabra que voy a compartir sea de bendición para cada hermano, para todo el mundo. Amén. Gloria sea al Señor, porque Dios es bueno en su misericordia. Amén. He tenido, como quien dice, para la gloria del Señor, amén, un culto en la mañana del viernes a las 6 de la mañana más o menos, otro culto anoche a las 9:30 y otro culto en la mañana a las 4 de la mañana. Y gloria a Dios, hermanos y amigos, porque les quiero decir esto a los que nos están viendo en vivo, que estos hermanos que miran a la mañana, hoy esta mañana a las 4 de la mañana había 133. Hermano Adolfo, ¿qué es esto? Si se quita, vuelve a poner, por favor. Es que a veces se corta la señal, no sé por qué. Sobre todo en el YouTube. Le estaba diciendo esta mañana que había 133 visitas y hermanos pidiendo oración, todo eso, en la mañana a las 4 de la mañana. Y eso a mí me da alegría y gozo, que hay hermanos que están dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Por lo tanto, el mensaje de esta hermosa mañana, gracias Cristo, amén. Vamos a mirar lo que dice el pasaje que he estado meditando durante estos días. Cantares capítulo 2, verso 5. Gloria sea al Señor. Cantares capítulo 2, verso 5. Toda gloria y toda alabanza es para el Señor, amén. Que sea Dios en cada vida, en cada corazón. Por lo tanto, sé que hay pueblo escuchando la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor, Cantares capítulo 2, verso 5. Me equivoqué. Cantares. Gracias Cristo Jesús. Gloria a Dios. Capítulo. No, es que cuando dice cazar las zorras pequeñas, antes que lo compartí y no lo encuentro. Gloria sea el Señor. Gloria. Quiero leerlo porque cuando dice la palabra del Señor, cazad las zorras pequeñas que destruyen las viñas. Eso se la puede encontrar, amén. Vamos a ver esta hermosa mañana, amén. Mi buen Dios y Padre Santo, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, porque eres bueno y maravilloso. Recibe toda gloria y alabanza. Permite que esta palabra que quiero compartir con mis hermanos, con mis amigos, con el oyente que está a través de las plataformas, que seas tú hablando a sus corazones. Bendice esta palabra y ayúdame a compartirla conforme tú quieres. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Padre Celestial. Amén, amén. Gloria a Dios. En esta hermosa mañana, el mensaje de esta mañana es: cazar las zorras pequeñas. Cantares capítulo 2, verso 15. Sí. Cazadlos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Cazar las zorras pequeñas, porque echan a perder las viñas que están en cierne. Tenemos la obligación, hermanos amigos. El mensaje de esta mañana es: cazar las zorras pequeñas que destruyen nuestras vidas. Y mientras estaba trabajando el día de ayer, viene a mi corazón esta palabra: ¿cuáles zorras tenemos que cazar en nuestra vida? ¿Cuáles zorras, hablando de lo personal, tenemos que cazar? Tenemos que cazar las zorras pequeñas que destruyen el fundamento que está Dios en nuestra vida, la palabra de Dios. Por lo tanto, meditando en la palabra, sabiendo que Dios nos ama en su misericordia, me puse a pensar y a meditar durante el día sábado de trabajo. Estaba trabajando, ¿cuáles zorras nos estorban en nuestra vida espiritual?
¿Cuáles zorras tenemos que cazar? Haz de cuenta, mucha gente le gusta ir a pescar y agarra peces grandes o chicos o medianos, pero el mensaje de esta hermosa mañana, tenemos que cazar las zorras que nos estorban en el crecimiento espiritual. Amén. A veces nuestra vida se queda estancada y no sabemos qué pasó. Tenemos que ir a nuestra vida espiritual. Que zorra pequeña que destruye lo que Dios ha puesto en tu corazón. Que zorra pequeña. Miremos la primera zorra. Y mire, está en la palabra de Dios. Y esa zorra, hermanos, amigos, es tan poderosa, pero es una pequeña zorra que nos estorba, que podemos cambiar toda nuestra vida espiritual por esa pequeña zorra. Y mire, lo aprendí trabajando, yo quiero compartir en el nombre del Señor. Génesis 25, 29 al 34. Mire lo que pasa ahí. En esa hermosa historia hay un joven, hay un varón llamado Esaú, un joven Esaú, que desprecia, que deja todo, que lo pierde todo, que deja la primogenitura, el privilegio de Dios, el gran llamado de Dios, por un plato de lentejas. Qué triste pensar que esa zorra pequeña, esa hambre en su cuerpo de Esaú, empieza a decir, ¿sabes qué? Yo necesito algo más. ¿Para qué me sirve a mí ser el primogénito? Hablando de la palabra, en cuanto a Esaú. Lo que hace este joven llamado Esaú, ¿qué es lo que hace? Vende su primogenitura a su hermano Jacob. ¿Qué importa para mí eso? Mejor le entrego esa bendición, mejor le entrego, a mí no me importa ser el primero. Y por un plato de lentejas, dice la palabra del Señor ahí en capítulo 25 de Génesis, verso 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, y dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de un guisado rojo, porque estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado el nombre de Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué me sirve la primogenitura? ¿Para qué me sirve? Dice la palabra, eso dice la palabra. Y dijo Jacob, júramelo en ese día. Y le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Por un plato de lentejas, por esa hambre que tenía Esaú. Por esa hambre que tenía Esaú, vendió su primer lugar. El hijo primero lo vendió. ¿Para qué me sirve eso? Y así menospreció Esaú su bendición. Aunque después lloró, después pidió y suplicó, no hubo bendición para Esaú. ¿Todo por qué? Por esa pequeña zorra, por esa pequeña hambre que estaba en el vientre de Esaú. No me importa a mí eso. A veces Dios pone en tu vida un propósito. Ayuna, haz algo para mí. Y de repente se pierde el ayuno porque te ganó el hambre. O te ganó ese antojo que estaba tan buena esa comida. Y se pierda ese gran privilegio en el cual Dios te va a bendecir. Amén. Y el ayuno no es fácil de hacerlo, hermanos amigos. Es difícil. Mire, si usted sabe, el principio de la creación era el Edén. Ahí está Adán y Eva. Pero ese fruto maravilloso, ese fruto que se le antojó a Eva, del cual realmente fue y lo comió, era porque tenía deseo de comer ese fruto. ¿Se dan cuenta? Por ese fruto que se comió Adán y Eva, o Eva y Adán, su vida salió, perdió todo el privilegio de haber vivido tanto tiempo en el paraíso, donde venía Dios a mirarle cada día. Por eso, cuando uno pierde ese privilegio de parte de Dios, todo por alimento. Ahora usted me dirá, bueno, eso pasó con Esaú, eso pasó
con Adán y Eva, o Eva y Adán, porque muchas veces no que fue la mujer, que fue el hombre, los dos fueron. Los dos fueron que cometieron ese pecado, haber comido. Pero miremos la palabra del Señor, allí en Mateo, capítulo 4. Esta pequeña zorra, a veces nos estorba, impide que uno cumpla ese propósito en su vida, esa hambre. Tenemos que hacer en nuestra vida el deseo de que esa zorra no controle nuestra vida, nuestras emociones, y que algún día tú puedas ayunar con poder, con el amor de Dios, y que puedas vencer. Es que hoy voy a ayunar y lo voy a ayunar en el nombre del Señor, y que tú lo puedas lograr. Mire, en Mateo capítulo 4, verso 2 al verso 11, pastor, si lo puede leer por favor. Mira al Señor Jesús. El diablo entonces lo dejó, y al instante unos ángeles vinieron. No, 4 verso 2 al 11. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre, y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces lo dejó, y al instante unos ángeles vinieron a servirle. ¿Se dan cuenta? La primera tentación de Jesús en su vida personal no fue en cuanto al reconocimiento, la grandeza. La primera tentación es cuando Jesús tuvo hambre, vino el diablo a tentarle. Cuando Jesús terminó sus 40 días de ayuno, vino el diablo a tentarle. ¿Se dan cuenta? Esta zorra pequeña destruye. ¿Qué hubiera pasado si le hace caso Jesús a esta zorra? Ahora, usted me dirá: pero pastor, ahí no dice que es esta zorra. Pero según lo que dice Lucas 13:1, habla de la gente que no quiere la palabra de Dios. Si lo puede leer, pastora, Lucas 13:1 al 5, donde habla: dile a esa zorra que trabajo hoy y mañana. En esa misma ocasión había allí algunos que contaron a Jesús acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con la de los sacrificios. Y le respondió: ¿piensan que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Les digo que no, al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿O piensan que aquellos 18 hombres sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo que no, al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. En 5, Lucas 13:1. 13:5, les digo que no, al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán. Amén. Igualmente. Gloria al Señor. Entonces dice la palabra del Señor que Jesús, cuando tuvo hambre, el diablo vino a tentarle. Y a veces, hermano, ese propósito en tu vida de ayunar, de buscar de Dios, nos impide llegar a un lugar especial en el que Dios ha preparado. Y a veces el cristiano no quiere ayunar por X motivo, situaciones de salud, no importa. Pero realmente cuando Cristo terminó su ayuno, el diablo vino a tentarle. Tentó a Adán y a Eva. Y Esaú por un plato de lentejas vendió
su primogenitura, lo perdió todo por un plato de lentejas. Esa zorra pequeña destruye fundamentos, destruye la palabra en tu corazón, en mi vida. Tenemos que tener cuidado. Ahora, la otra zorra pequeña que destruye también es el pecado. El pecado, vamos a ver que dice Jueces capítulo 16. Es una historia fascinante en el cual habla Dios en la palabra del Señor en cuanto a Sansón. Sansón realmente está jugando con el pecado. Sansón le dice a Dalila, se enamoró locamente de Dalila, y eso le hizo a que ese amor por Dalila empezara este varón llamado Sansón, un hombre fuerte, dejarse vencer por una pequeña actitud de esa mujer llamada Dalila. Esa zorra, perdón la palabra, pero esa pequeña zorra que le hizo en su vida volverse en contra de Dios, alejarse del propósito de Dios, le engañó una y otra vez. Por lo tanto, dice la palabra del Señor, tenemos que tener cuidado. El pecado, jugar con el pecado. Yo puedo vencer este pecado. Yo puedo vencer esta tentación. Yo puedo controlar el vicio de X cosa. Y la gente puede decir, yo lo puedo vencer. Pero se da cuenta que jugar con el pecado, tarde que temprano, puede destruir el buen fundamento. El buen fundamento que es la palabra de Dios. ¿Qué dice el pastor ahí? Jueces capítulo 4, 16, verso 4 y verso 9 al 13. Después de esto, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Soret, que se llamaba Dalila. Aquí, versículo 9 al 13. Y ella tenía hombres al acecho en un aposento interior. Entonces le dijo Sansón, los filisteos te acechan encima. Pero él rompió las cuerdas como se rompe un hilo de estopa cuando toca el fuego. Así que no se descubrió el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón, mira, me has engañado y me has dicho mentiras. Ahora pues te ruego que me declares cómo se te puede atar. Si me atan fuertemente con sogas nuevas que no hayan sido usadas, le respondió él, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Dalila tomó sogas nuevas y lo ató con ellas y le dijo Sansón, los filisteos se te echan encima. Pero los hombres que estaban al acecho en el aposento interior, pero él rompió las sogas de sus brazos como un hilo. Dalila entonces dijo a Sansón, hasta ahora me has engañado y me has dicho mentiras, declárame cómo se te puede atar. Si dejes 7 trenzas en mi cabeza con la tela y aseguras con una clavija, le dijo él, entonces me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Mientras él dormía, Dalila tomó las 7 trenzas de su cabellera y las ató con la tela. Entonces la aseguró con la clavija y le dijo Sansón, los filisteos se te echan encima. Pero él despertó de su sueño y arrancó la clavija de la tela y la tela. Así ella dijo, ¿cómo puedes decir te quiero cuando tu corazón no está conmigo? Me has engañado estas 3 veces y no me has declarado dónde reside tu gran fuerza. ¿A mí se da cuenta? Estaba jugando con el pecado una, otra y otra vez. Jugar con la tentación, jugar con el pecado, yo no puedo vencer. Y aquí estas 3 veces Sansón vence, sale victorioso. Pero tarde que temprano esa zorra le va a causar problemas. Esa actitud, ese pecado, tarde que temprano te va a hacer caer. Ese cansancio, esa persona que está atacando las emociones, la palabra en tu corazón, tarde que temprano te va a destruir. Amén. Y esta mujer estaba insistiendo. Y Sansón no alcanzaba a vislumbrar. Yo amo a esta mujer. ¿Y esta mujer lo amaba? No. Esta pequeña mujer, mire, Sansón, el hombre más fuerte, contra una pequeña mujer. Pero Sansón no se dio cuenta una vez, otra vez, 3 veces. Y Sansón no alcanzaba a vislumbrar. Esta mujer me está engañando.
esta mujer me está usando, esta mujer me quiere controlar. Por lo tanto, lo que tiene que hacer Sansón es realmente, sabes que mejor me voy de esta situación. Y muchas veces el hombre o mujer no se va a esa área, se permanece ahí, y tarde que temprano va a caer en el pecado. Tarde que temprano va a ser vencido por el pecado. Hay mucha gente que dice, yo puedo entrar a una cantina, hablar de Cristo, un borracho. Pero si eres borracho, si usaste alcohol o drogas, seguramente que ese ámbito social te va a hacer caer. Y no porque Dios no esté contigo, Dios está contigo. Pero hay formas de evangelizar a otra persona. Quizás cuando esté sobria. Cierto varón, cierto hermano quiso ir al lugar de las drogas a predicar, a evangelizar. Tristemente que este hermano cayó. Tristemente que este hermano todavía no se puede levantar. Sí fue salvo, fue bautizado. Pero el problema es, si nos descuidamos, si jugamos con el pecado nos puede ganar, nos puede vencer. Y esta mujer llamada Dalila está insistiendo una y otra vez de qué forma controlo, de qué forma escapo de la vida de Sansón, esa zorra, esa actitud. ¿Qué dice ahí, pastora? En Jueces capítulo 16, versos 17 al 21. Mire, el final, que esa actitud de esa mujer llamada Dalila controló. Él le reveló pues todo lo que había en su corazón, diciéndole, nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, pues he sido nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará y me debilitaré como cualquier otro hombre. Viendo Dalila que le había declarado todo lo que había en su corazón, mandó llamar a los príncipes de los filisteos y dijo, vengan una vez más, porque él me ha declarado todo lo que hay en su corazón. Entonces los príncipes de los filisteos vinieron a ella y trajeron el dinero en sus manos. Y ella lo hizo dormir sobre sus rodillas y mandó llamar a un hombre que le rasuró las 7 trenzas de su cabellera. Luego ella comenzó a afligirlo y su fuerza lo dejó. Ella entonces dijo, Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó de su sueño y dijo, saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Los filisteos le prendieron y le sacaron los ojos, y llevándolo a Gaza lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar el molino en la prisión. Amén. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta todo lo que hizo esta mujer, Dalila? Esa pequeña mujer a la par de Sansón. El pecado venció a Sansón y aún Sansón perdió su vista por causa de no salir de esa situación, de poder creer, oh, estoy fuerte, puedo vencer. Jamás de los jamases, humanamente, tú no puedes vencer. Ocupamos la ayuda de Cristo para vencer toda tentación, todo pecado. Cuando Cristo empezó su caminar aquí en la tierra, siempre oraba, siempre buscaba de Dios la guianza del Padre para saber qué iba a hacer el siguiente día, en la mañana o en la tarde. Por lo tanto, Sansón jugó con el pecado, y ese juego con el pecado, con esa pequeña mujer, perdió su vista. Perdió su vista. Y fue visto como un animal de carga para hacer ir a los filisteos. ¿Y todo por qué? Por haber jugado con el pecado. Y muchos cristianos que están, pues yo puedo jugar con el pecado. Si hoy hago esto o aquello, puedo vencer. Pero recuerde, Sansón era un hombre muy fuerte y no pudo vencer. No pudo vencer. Otra zorra pequeña que destruye los fundamentos en el cristiano, en la persona. Mire lo que dice la palabra en la segundo de Samuel, capítulo 11, verso 1. Es tiempo de guerra, es tiempo de problemas, es tiempo de tristeza, es tiempo de tantas situaciones adversas. Y mire lo que pasa aquí en el verso 1.
esa zorra pequeña, me quedo en casa. Me quedo en casa, hoy no voy. Que vayan los demás, que vayan y canten a Dios, yo me quedo en casa. Esa zorra pequeña de conformismo, de pereza. ¿Qué dice el verso 1, pastora? 11:1. Sí. Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. ¿Se da cuenta? Tiempo de guerra, tiempo de conflicto, tiempo de aflicción, tiempo de búsqueda, tiempo de consagrarse a Dios. Pero, ¿qué hace David, pastora? Se quedó en casa. Se quedó en casa. ¿Para qué voy? Vean ustedes, alaben a Dios, sirvan a Dios, canten a Dios, yo me quedo en casa. Eso hizo David, la pereza. ¿Y cuánta pereza esa zorra pequeña destruye? Esa zorra pequeña, me quedo en casa. Aquí, mira, aquí puedo mirar el servicio en casa. Glorias al Señor. Pero si es por salud, está bien. Si es por salud, porque no puedes manejar quizás, o estás con, en este caso nuestra hermana, con el COVID, quédate en casa, está bien. Pero por simplemente pereza, porque alguien más dice, yo lo puedo hacer. David se quedó en casa, era tiempo de guerra. Miren lo que pasa aquí. Lea, pastora, del 2 al 6, ahí mismo en segundo de Samuel, 2 al 6. Miren lo que pasa ahí. Al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio a una mujer que estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer, y alguien dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías sitita? David envió mensajeros y la tomaron, y cuando ella vino a él, durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Y Betsabé concibió y envió a dar aviso a David diciendo, estoy encinta. Mire, ¿qué pasó? Esa zorra pequeña de pereza, me quedo en casa. Se quedó en casa, estando en tiempo de guerra, se quedó en casa. Y lo digo quizás con el temor a Dios. Se quedó en casa mirando a esa mujer bañándose, mirando quizás pornografía en vivo, el rey David. Miró a esa mujer. Ese pecado realmente le llevó a que su vida fuera un caos, toda su familia. Por ese pecado, pues él mirando pornografía en vivo, le hizo que su reinado fuera un caos. Tanto problema hubo en su reinado por causa de haberse quedado en casa. Mejor no voy. Y cuando uno se queda en casa, hermanos amigos, viene el pecado. Destruye todo. Esa zorra empieza a caminar, a destruir toda nuestra vida. Dirá usted, yo estoy casado con mi esposa, yo no cometo adulterio. Es verdad. Pero la pregunta es en esta hermosa mañana, la iglesia, ¿qué es para Cristo? ¿Alguien sabe? Díganlo fuerte. La esposa. Si la iglesia para Cristo es la esposa, si usted y yo somos la esposa, y si la persona, varón o mujer, anda con el enemigo, ¿qué estamos cometiendo? Díganlo fuerte, hermano. Adulterio. ¿Se dan cuenta? No simplemente adulterio físico, adulterio espiritual, porque si amamos al mundo, ¿qué somos? Enemigos de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Y cuánta gente ama el mundo? Ama las cosas materiales. Ama el tener más y más y más. Dice la Biblia, hay de aquel que quiere tener propiedad sobre qué?
más propiedades, más cosas y más cosas. Y todo eso es adulterio. Todo eso es adulterio. Y si una persona ama al mundo, nos constituimos enemigos de Dios. Santo Dios. Entonces todo eso causa de que el haberse quedado en casa, la persona que puede estar en casa de Dios hoy día domingo, no importa en cualquier parte del mundo. Porque mucha gente, no solamente aquí, no vienen, en varias partes del mundo, no van a la casa de Dios el domingo, porque es el domingo que se les ocurre, tengo que lavar, tengo que limpiar mi casita, tengo que hacer algo este día domingo, es día de descanso, por lo tanto voy a hacer esto y esto otro. Y eso es verdad. Pero el adulterio que se comete, David perjudicó toda su casa por ese adulterio, por ese que mandó a matar a ese hombre llamado Urías, por ese pecado. Ya miramos la primera zorra por comida, la segunda zorra jugar con el pecado, la tercera zorra es el adulterio espiritual o físico. Cierto hombre en este año, un gran predicador reconocido, que hacía muchos seminarios, escribió varios libros cristianos de familia y matrimonio. De familia y matrimonio escribió este varón de Dios, pero mayor de edad, quizás 73 años, con una mujer jovencita de 25 años, ha vivido como 3 años en pecado y no decir estoy en pecado. Y este hombre casado mayor haciendo libros, conferencias para matrimonios y viviendo en pecado. ¿Y qué pasó después? Todo lo que estaba en internet se quitó todo. ¿Todo por qué? Igual como David. ¿Cuánto hace el pecado de la fornicación, el pecado del adulterio destruye fundamento y esa zorra pequeña se tiene que casar? Se tiene que destruir. Por eso es la palabra cazar las zorras pequeñas, porque ellas destruyen la vida que está en cierne. Eso que Dios puso en tu corazón, ese amor por Dios, esa palabra en tu vida de Dios, se destruye por causa de la fornicación, por causa del adulterio. David perdió mucho. El pecado produce placer. Tarde que temprano te va a cobrar esa factura. Quizás momento feliz para David, como el que usa la droga, feliz. Pero después de eso viene la soledad, la tristeza, y viene el juicio de Dios para esa persona que estuvo viviendo en adulterio, llamado rey David. Pero como en esos momentos, adulterio, hermanos amigos, solamente es tal con una mujer que está casada. No, es si somos la iglesia, Dios viene por una iglesia santa, limpia, que se guarda para Dios. Pero si amamos el mundo y las cosas del mundo, somos enemigos de Dios. Amén. Si yo ando con el mundo y yo practico del mundo, yo estoy adulterando en contra de mi Dios. Eso dice la palabra del Señor. Y dice Cristo, si solamente con que uno mire una mujer y ya la deseó, aunque no comete el acto, ¿qué pasó ahí? Adulterio. Pastor, ¿sí? Dígalo fuerte. Adulterio. Adulterio. ¿Se da cuenta? Que esa zorra pequeña sigue corriendo y destruye. David se quedó en casa y era tiempo de guerra. ¿Y cuánto cristiano se queda en casa y no hace nada? Y piensa, nada va a pasar. Pero ¿con quién andamos? ¿Con quién estamos? Miró David pornografía en vivo y eso le causó que su reinado, que su palacio hubiera tantos problemas. ¿Qué dice pastora? Ahí en 2 de Samuel, capítulo 12,
8 al 10. Mire lo que pasa ahí. Menospreció al igual que Esaú la gran bendición de Dios. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo ante sus ojos? Has matado a espada a Urías hitita, has tomado su mujer para que sea mujer tuya, y a él lo has matado con la espada de los amonitas. Ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado, y has tomado la mujer de Urías el hitita para que sea tu mujer. Dice el verso 11. Así dice el Señor: por esto de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. ¿Se da cuenta? Todo eso pasó por el pecado que cometió el rey David. Aparentemente, primeramente miró pornografía en vivo, después cometió el adulterio, después asesinato, pero Dios viene a juzgar esas acciones que él hizo. Y la espada de Jehová, el pleito en su casa, nunca se iba a apartar, por haber realmente hecho el pecado, porque menospreció la palabra de Dios, menospreció la palabra. Por lo tanto, dice Jehová: he aquí, yo haré que este mal se levante en tu casa. ¿Todo por qué? Porque David pensó: soy el rey, me quedo en casa, que los demás vayan, yo me quedo en casa. Y esa actitud de pereza le causó en su vida destrucción en su hogar, pleito con sus hijos, muerte con su hija. Todo eso le causó por haberse quedado en casa y no buscar la presencia de Dios. La pereza, hermanos amigos, trae destrucción. Esa zorra pequeña de pereza hay que vencerla. Amén. Hay que vencerla, porque quizás dirás tú: pero mañana leo la Biblia, hoy no puedo, hoy no quiero ir. Y esas son mentiras para Dios, y Dios las toma en cuenta. Mire, quiero el verso 6, porque siempre el verso 6 en Capítulo 2 de Samuel 12, verso 6. Y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. No tuvo compasión. No tuvo compasión el rey David, porque mandó a esa cordera de alguien más, la tomó, siendo que él podía hacer cualquier cosa excepto ese pecado. El adulterio, hermanos, trae consecuencias. Este hermano escribió muchos libros, y si usted lo quiere buscar, no hay ningún libro ya escrito. Había muchas conferencias de él, hablando de matrimonio y familia, y él viviendo con esta joven. Y esta joven universitaria tuvo que ir con su padre a decirle: papá, este pastor hizo esto, otro. Y fue quitado de la iglesia principal por causa de ese pecado de adulterio. Yo creo que el adulterio, hablando como dice hace ratito, no solamente es lo físico, también lo espiritual. ¿Cuánto se pierde cuando dejamos de buscar a Dios? ¿Cuánto se pierde cuando dejamos de escuchar la voz de Dios? Se pierde mucho. Por lo tanto, tenemos que seguir confiando en ese Dios de poder, en ese Dios de misericordia. Que Dios ayude a buscar un poco más la palabra de Dios.
Vamos a mirar qué dice Números 20, verso 8. Otra zorra pequeña, un pequeño coraje, una pequeña rebeldía, desobediencia, como tú lo quieras llamar. Esa pequeña zorra nos estorba de llegar a la tierra prometida. Números capítulo 20, verso 8. Mire, a veces como cristianos queremos hacer nuestra vida a nuestra forma de pensar. Yo hago así, yo creo así y yo pienso así. Pero si Dios te da una palabra, si Dios te da un consejo, si tú escuchas la palabra de Dios, la Biblia a tu corazón, tu vida, no es como tú piensas o yo piense, es como dice la Biblia. El cristiano se tiene que moldear a la palabra de Dios y no Dios a la Biblia, perdón, al cristiano. Y uno piensa, es que yo pienso así, es que no es malo así, pero si dice la Biblia es pecado, aunque a mí me parezca que no es pecado. ¿Qué dice Números 20, verso 8? Toma la vara y reúne a la congregación tú y tu hermano Aarón, y háblale a la peña a vista de ellos, para que la peña dé su agua. Así sacarás para ellos agua de la peña, y beba la congregación y sus animales. La zorra. Ahí está hablando Dios con Moisés y con Aarón. Moisés, Aarón, hablen a la roca y pídanle agua. Esa fue la instrucción de Dios. La Biblia para cada cristiano y cristiana es la instrucción que Dios dejó. Pero ¿qué parte de la Biblia no nos gusta? ¿Qué hacemos? La quitamos y no la creemos. Yo no creo eso. Bueno, pero dice la Biblia, hay aquel que le quita o le pone. También Dios quitará tu nombre, lo borrará tu nombre de luego de la vida. Tenemos que predicar la palabra. ¿Qué es pecado? ¿Qué es adulterio? ¿Qué es fornicación? ¿Qué es rebeldía? ¿Qué es pereza? Porque David se quedó en casa, no había visto a la mujer. Simplemente, ¿para qué voy? Que vayan todos. Yo me quedo en casa. Todavía no había visto a la mujer. Tiempo de guerra, se quedó en casa. Y esa pereza vino después el adulterio. Así de que mire, hay esta instrucción de parte de Dios. ¿Qué le dice Dios, pastor, a Moisés? Hablen a la peña a la vista de ellos, para que la peña dé su agua. ¿Qué dice el verso 8? Toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y hablen a la peña Amén. a la vista de ellos, para que la peña dé su agua. Así sacarás para ellos agua de la peña, y beba la congregación y sus animales. ¿Era esa instrucción fácil? Sí, Solo hablarle. Solamente, aquí está la Biblia, te va a guiar a la vida eterna. Aquí está la Biblia, nos va a guiar a la vida eterna. Solamente creerla. Y si en tu vida hay problemas, todo el que pide recibe, todo el que busca halla. Si en tu vida hay adversidad, Señor, así como estos jóvenes en el horno de fuego, sepas, oh Rey, que no te vamos a creer, ni a servir, ni a doblar ante ti. El Dios que servimos, si Él quiere, nos puede librar. amén. Pero no nos vamos a doblegar ante ti, confiando en Dios. Y a veces uno quiere hacer sus cosas o su vida a la manera de uno mismo. Pero mire, ¿qué dice del 10 al verso 12? Y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña. Y él les dijo, oigan ahora, rebeldes, ¿sacaremos agua de esta peña para ustedes? Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara.
Y brotó agua en abundancia y bebió el pueblo y sus animales. ¿Hasta cuál llegó, pastor? Hasta el 11. Hasta el 11. Jehová le dijo a Moisés, dile a los rebeldes lo que vas a hacer. Esas fueron palabras de él. Oh rebeldes, yo y Aarón les vamos a hacer sacar agua de esta peña. Oh rebeldes. Les está preguntando. Sí. Oh rebeldes. Dice el verso 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Gloria a Dios. Se cumplió el llamado. Él añadió una palabra, rebeldes. Pero ¿qué dice el verso 12? Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, porque ustedes no me creyeron, a fin de tratarme como santo ante los ojos de los israelitas, por tanto no conducirán a este pueblo a la tierra que les he dado. ¿Se da cuenta? Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí. O sea, esa pequeña incredulidad al final de la vida de Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Ese pequeño disgusto, ese pequeño coraje, como tú lo quieras ver o entender, rebeldía, por cuanto no creíste en mí para santificarme, tú y tu hermano no van a entrar a la tierra prometida. ¿Se da cuenta, hermanos? La salvación, hermanos, amigos, se puede perder. No pienses que porque hablas en lenguas, no pienses que porque predico o predicas, yo estoy bien. Si dejamos la palabra de Dios, seguramente que uno puede perder la salvación. Caminó 35 años, 38 años. En el año 40 que está caminando Moisés descalificado. Tú no vas a entrar. Aunque lloró y miró la tierra prometida, pero jamás entró Moisés a la tierra prometida. ¿Y todo por qué? Esa pequeña zorra de rebeldía, de hacer las cosas a como yo pienso. Si Jehová le dijo, mira, habla la roca, ni eres incrédulo, simplemente habla la roca y que les dé agua. ¿Se dan cuenta? Perdió el privilegio. En la mira no estaba Josué para la tierra prometida. Pero después de que descalificó Dios a Moisés, Josué, ven para acá. Tú vas a entrar a la tierra prometida. Tú vas a llevar al pueblo a la tierra prometida. Dios desechó a Moisés y a Aarón y escogió a quién. Igual a 2. ¿Por qué? Porque miró su corazón, su integridad. Dios pide valentía para seguir el camino de Dios. Porque un cobarde divide, pero un valiente cumple, se esfuerza por la palabra de Dios. La última zorra que quiero mirar. Hemos mirado el hambre. Esa zorra de que por el hambre Esaú vendió su primogenitura, su bendición, su primer lugar, por hambre. El segundo fue con el pecado, como Sansón. Tercera zorra, el adulterio, espiritual o físico. La cuarta zorra, hablando de la rebeldía que tuvo Moisés en el último instante de su vida. Porque fuiste rebelde y no me creíste a mí, no vas a ir. ¿Qué tan fácil era hablar la roca? Pero no lo hizo. Segundo de Reyes, capítulo 5, verso 20 al 24.
esa pequeña zorra. Hay mucha gente que se pierde, que se va a perder. Capítulo 5, versos 20 al 24, segundo de Reyes. Mentir, codiciar, la codicia, el mentir, es pecado. Y a Dios no le agrada ese pecado. Pero Giesi, criado de Eliseo, el hombre de Dios, dijo para sí: puesto que mi señor ha dispensado a este Naamán, arameo, al no recibir de sus manos lo que él trajo, vive el Señor que correré tras él y tomaré algo de él. Y Giesi siguió a Naamán. Cuando Naamán vio a uno corriendo tras él, bajó de su carro a encontrarlo y dijo: ¿está todo bien? Y él dijo: todo está bien. Mi señor me ha enviado diciendo: en este mismo momento 2 jóvenes de los hijos de los profetas han venido a mí de la región montañosa de Efraín. Te ruego que les des 34 kilos de plata, 2 mudas de ropa. Y Naamán dijo: dígnate aceptar los 64 kilos. Y le insistió y ató 64 kilos de plata en 2 bolsas con 2 mudas de ropa. Y los entregó a 2 de sus criados, y estos los llevaron delante de Giesi. Cuando llegó al monte, los tomó de sus manos y los guardó en la casa. Luego despidió a los hombres y ellos se fueron. Entonces él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿dónde has estado, Giesi? Y él respondió: tu siervo no ha ido a ninguna parte. ¿Se da cuenta? Entonces él le dijo: ¿no iba contigo mi corazón cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte? ¿Acaso es tiempo de aceptar dinero y de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Amén. Y él salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. ¿Se dan cuenta? Esa pequeña zorra, la avaricia, el amor al dinero, el querer más dinero, el mentir por recibir dinero. Este hombre empezó a mentir una tras otra. Primero le miente a quién, pastora. Primero le está mintiendo a Naamán. Sí. Aparentemente a Naamán. Oh, es que alguien vino ahorita y no tiene Pero ropa. si ¿no? vemos al Nuevo Testamento, está mintiendo, tratando de mentirle a Dios, porque a Sí. Dios no se le miente. No, claro que pero no. tratando de mentirle a Dios. Entonces este hombre le está mintiendo. ¿Sabes qué? La avaricia, el dinero. Si usted mira en Timoteo, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando usted ama más el dinero que a Dios, ahí fue su vida pérdida total. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y este hombre, sin darse cuenta, está codiciando lo material, el dinero, las finanzas, y automáticamente se está condenando. Y no solamente él, sino ¿quién más, pastora? Toda su casa. Toda su casa con lepra por causa del pecado que cometió esa zorra pequeña que nos hace buscar y mentir por causa del dinero. ¿Por qué se perdió Judas? Por causa de la avaricia también. Avaricia, dinero. Y todo eso hace causar de que la persona se desvíe y sin darse cuenta, tenemos que cazar esa zorra pequeña, llamado dinero, llamado avaricia. ¿Sabes qué? Dice la Biblia: contento con lo que tenéis ahora, porque mi Dios puede suplir todo lo que hace falta conforme a su riqueza en gloria. Si usted está buscando dinero y más dinero hasta que entregó su vida en lo físico y espiritual, seguramente que le está trayendo un mal a su familia, una desgracia a su familia.
El pecado que cometió este varón llamado Jesse le fue realmente repercutido en toda su familia y salió blanco como la nieve, pero de lepra. ¿Se da cuenta? Aparentemente era victoria, pero fue un fracaso. Esa zorra pequeña destruye familias, ministerios, iglesias, hogares, matrimonios, porque dice la palabra, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Vamos a ver que dice Josué capítulo 7, verso 28. Perdón. Josué capítulo 7. Josué 7. A veces uno quiere tener dinero. Dios te puede bendecir. Dice la palabra del Señor. Jehová te da el poder. Jehová te da el poder. ¿Para qué, pastora? Para hacer la riqueza. Jehová te da el poder. No que tú hagas riquezas a forma de cualquier cosa. Jehová te da el poder para que hagas riquezas. Pero cuando las tengas, dice la palabra de Dios, no te olvides que Jehová te dio el poder. Si tú haces riquezas a base de cualquier cosa, mentiras o fraudes, ahí no estuvo Dios. Esa avaricia, esa zorra pequeña, tenemos que cazarla, destruirla. Cazar las zorras pequeñas porque destruyen el fundamento. No es algo grande, algo pequeño. ¿Qué dice el pastor? Josué capítulo 7, verso 20 al 24. Leo el 25. Y Acán respondió a Josué, en verdad he pecado contra el Señor Dios de Israel. Y esto es lo que he hecho. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de cinar y 200 ciclos, 2.28 kilos de plata, y una barra de oro de 50 ciclos de peso, lo codicié y lo tomé. Todo esto está escondido en la tierra dentro de mi tienda con la plata debajo. Josué envió emisarios y fueron corriendo a la tienda y hallaron el manto escondido en su tienda con la plata debajo. Los sacaron de la tienda y los llevaron a Josué y a todos los israelitas y lo pusieron delante del Señor. Entonces Josué, todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, y la plata, y el manto, la barra de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que le pertenecía, y los llevaron al valle de Ahor. Y Josué dijo, ¿por qué nos has turbado? El Señor te turbará hoy. Todo Israel los apedreó y los quemaron después de haberlos apedreado. ¿Se da cuenta? ¿De qué le sirvió haber codiciado acá? Aparentemente dirás tú, esta riqueza que estoy haciendo yo va a ser para mi familia. Pero esa riqueza es por avaricia, no porque Dios te ha bendecido. No estás trayendo bendición a tu familia. Estás trayendo a tu familia destrucción. Estás trayendo a tu familia el juicio de Dios para tu descendencia. Aparentemente lo hizo con un propósito bueno. Bueno, tengo este lingote, lo vendo en partecitas o como sea, para mi familia. Pero no era que eso lo dio. Codicié, lo guardé y lo escondí abajo de mi tienda. ¿Qué mirará Dios en nuestras tiendas? En nuestras casas. ¿Qué dirás tú? ¿Por qué mi hija? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué esto otro? ¿Qué mirará Dios que hemos escondido abajo en nuestra vida espiritual? Tenemos que hacer la pregunta. Recordemos el mensaje. Cazar a zonas pequeñas, porque destruyen. Y no es algo grande. Cuando allá en Hechos va a cierto matrimonio con Pedro, como dice la pastora, le quiere mentir. En este caso, Jesse le quiso mentir a Dios. Acá en Hechos aparece otra historia similar, donde va Ananías, la Zafira, pero la Zafira no era Zafira, va con su esposo, aparentemente venden una propiedad, pero sustraen algo que él va a ser para Dios,
Pero la avaricia, sustraer algo que ya dices tú es para Dios. Se le pregunta a Ananías, ¿en cuánto fue venido en esto? Ok, has mentido el Espíritu Santo. Cayó muerto. A las 3 horas llega Zafira. ¿Y qué pasa, pastor? También le preguntan y también mienten. Y también mueren. Y también muere. ¿Por qué? Por la avaricia, por la codicia, por querer tratar de mentirle a nuestro Dios. Si en tu vida hay algo escondido, es mejor sacarlo. Si esa zorra pequeña que corre en nuestros pensamientos, dije hace un momento, ese adulterio espiritual, esa hambre de las cosas materiales, ese deseo de tener más cosas y más cosas, todo eso, dice la Biblia, hablando Cantares 2:15, cazar las zorras pequeñas. Tenemos que cazar esas zorras pequeñas, porque destruyen lo que Dios ha puesto en tu corazón. Ese llamado, ese talento en tu vida, tenemos que cazarlo para que Dios bendiga tu vida. Pastor, y ore. Dios permita que cada quien tome en su vida parte del mensaje. ¿Qué área tengo que trabajar? Dios te bendiga, hermano, amigo. Bendito Dios, te adoramos, te bendecimos, glorificamos, exaltamos. Gracias, tu Padre nombre, Celestial. Señor. Estamos en